Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Voz de la Experiencia, el programa de los veteranos de la Universidad de Huelva, aquellos que ya, bueno, pues han cruzado el Ecuador, ya han terminado de sus profesiones y ahora quieren seguir aprendiendo simplemente por el placer de volver a estudiar, ya sin presiones, sin exámenes. Y estos son los alumnos del aula de la experiencia, los protagonistas de este programa de radio que ya casi roza el centenar de episodios y que este año tenemos la suerte de emitir aquí en Hispanidad Radio. Vamos a comenzar. Antes que nada saludamos a nuestro compañero al control. Hoy está con nosotros Juan, que no ha podido estar, Antonio Palanco. Le damos también un saludo, que gracias a él pues tenemos esta ventanita cada semana. Muchas gracias, compañero. Nada, encantado, María. Bueno, pues nosotros ahora ya sí que vamos a empezar de lleno esta semana un programa especial dedicado a lo que se ha celebrado en esta semana, que es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Juan, ponme sintonía, que empezamos La Voz de la Experiencia. Bueno, y para hablar de este tema, bueno, tan importante, ¿no? Y que sigue siendo, pues, la verdad que bastante triste, por desgracia, tenemos la suerte de contar hoy con Fernando, que es el coordinador, Fernando Moreno, coordinador de SAVA en Huelva, del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, y muy agradecido de que me proporcionéis esta ocasión de hablar de este tema. Fernando, tú además estás muy vinculado, ¿no?, al aula de la experiencia. Cuando te llamé ayer me dijiste, bueno, a mí es que me toca de cerca, ¿no? Cuéntanos. Bueno, hace ya bastante tiempo. Bueno, mi niño tiene 14 años, así que el último curso lo dimos embarazado, así que 14 años impartimos unas formaciones en el aula de la experiencia relacionado con delincuencia juvenil y perspectiva criminológica, que es a lo que nos dedicamos. Y este año hemos propuesto y nos han aceptado, estamos esperando a ver si tenemos el alumnado suficiente, un curso relacionado con intervención canina en entornos judiciales, que es un proyecto que hemos iniciado también en los juzgados. Pero eso sería para ver en clase también, intervención canina. Sí. Bueno, qué chulo, ¿no? A mí me lo parece, desde luego. ¿Y esto cómo se llevaría a cabo? Porque me parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo se llevaría a cabo la intervención o el curso? El curso, en este caso el curso, claro, porque la intervención más o menos puedo hacer una idea. El curso tiene dos partes, una teórica desde el punto de vista de la criminología, de la victimología, hablando de víctima asistencia, de cómo intervenir con víctimas, y después otra parte relacionada en sí con el uso de animales, y específicamente con perros, que irá acompañada pues primero de algo de comportamiento y adiestramiento canino y después del uso específico con prácticas también. Bueno, que me parece súper interesante, ¿no? El aula de la experiencia también pues abriendo, ¿no?, ese abanico a, bueno, realmente a un tema actual como el que estamos hoy aquí tratando. Bueno, por alusiones, alumnos del aula de la experiencia, está con nosotros hoy Lourdes Diago, que se suma a estos micrófonos. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Tenías tú muchas ganas, de hecho le escribiste, ¿no?, a las técnicas del aula para que te invitáramos a nuestro programa de radio. Sí. Ojalá esto sea así cada semana y nos manden peticiones todos los alumnos. Pues sí, yo desde luego podéis contar conmigo cuando me necesitéis, pues aquí estoy dispuesta siempre. Qué bueno. María José, ya veterana, alumna compañera. Voy tirando. Voy tirando al radio. Pues sí, bueno, buena y agradecida por estar aquí también. Bueno, me parece un programa hoy, un tema demasiado, por desgracia, muy presente. O sea que... Bueno, vamos a hablar ahora mucho, largo y tendido sobre esto, pero también está con nosotros Begoña Cueto. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Ahora te escuchamos mejor. Begoña, sí. Encantadísima de volver a tenerte. Y Masi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de volver a estar. El único hombre aquí entre todas las mujeres. Que también está aquí Fernando. Bueno, digo de alumno del aula. Yo me siento femenino. Bueno, vamos a hablar porque se nos acaba el tiempo y siempre nos damos cuenta de que nos falta, ¿no? Nos falta tiempo para hablar de todo lo que tenemos por delante. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Y yo esta mañana desayunando he estado viendo un poco la campaña, ¿no? La campaña promocional que el gobierno pues ha sacado, ¿no? Y hacía alusión a esa amenaza de las parejas a través de los niños, ¿no?, de sus hijos. Fernando, tú desde la asistencia a víctimas, ¿no?, de Andalucía, es una situación que por desgracia te encontrarás. Es una situación que nos encontramos y ahí, si me permitís, un apunte también con respecto a la violencia vicaria.
que lamentablemente, y además en el panorama andaluz, se puso en evidencia con un caso que todos tenemos en mente, pero debéis de tener en cuenta que la violencia vicaria es mucho más amplia que el uso en sí solo de los menores. Lo digo porque las señales, y es importante también detectar las señales en la violencia vicaria, suelen estar primero relacionadas con la violencia vicaria es simplemente ejercer violencia sobre otra cosa distinta del objeto principal, en este caso sería la mujer víctima de violencia de género, sobre algo que a la mujer le importe. Y eso pueden ser objetos, demostración de fuerza sobre objetos en la vivienda, rompo una puerta, rompo enseres, rompo algo valioso para la mujer, un jarrón, la herencia, algo que le habían dado, sobre los animales domésticos, que se da con mucha más frecuencia, hacerle daño a los animales domésticos, y por supuesto, en la punta, lo más grave, hacer de daño a la mujer a través del maltrato a los propios hijos, ya sean propios de la mujer, es decir, hijos de la mujer nada más, porque sea la pareja, no padre de esos menores, o directamente también a los propios hijos del maltratador. Sí. Desde el SADA se da atención a todo tipo de violencia, ¿no? Y se asesora. ¿Cómo se trabaja desde este servicio de la Junta? Bueno, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, como oficina de asistencia a víctimas regulada a nivel nacional y por regulación de una directiva europea, es decir, que tenemos un marco comunitario único de asistencia, son oficinas públicas, universales, gratuitas, y cuando digo universales me refiero a que atendemos a todo tipo de víctimas de todo tipo de delitos, robos, hurtos, agresiones y, por supuesto, también violencia doméstica y violencia de género. Sí que es cierto que por la importancia y la gravedad de la violencia de género, ocupa también gran parte del trabajo que realizamos diariamente. También porque existen juzgados especializados en todos los partidos judiciales, uno de dedicación exclusiva, como en Huelva Capital, y en los otros 5 partidos judiciales con competencias compartidas con otras, porque existen instrumentos específicos como las órdenes de protección. Eso implica también que nosotros desarrollemos una actividad más intensa en violencia de género, pero no es en exclusiva en violencia de género. Bueno, ¿pero qué porcentaje de trabajos acarrea? Me gustaría escuchar que ninguno, pero creo que es imposible. Lo ideal sería que ninguno en ningún ámbito de nuestra sí. esfera, con lo cual a mí mejor no preguntarme qué tal me va en el trabajo, porque si digo que bien significa que hay muchas víctimas necesitadas además de auxilio y de protección. Veráis, en nuestro trabajo se está produciendo a nivel estadístico una cierta discrepancia entre un aumento de las violencias de género y del recurso a la denuncia en violencia de género, con una ampliación también de nuestra actividad en otros tipos y en otras formas delictivas. Es decir, nosotros hemos incrementado nuestra actividad a costa también de que porcentualmente la violencia de género que atendamos sea menor. Que no quiere decir que haya menos violencia de género, sino que nosotros estamos ya abarcando otros ámbitos también porque existen otros recursos especializados en violencia de género. No somos el único que lo aborda. Tradicionalmente siempre ha sido en torno a un 85-90% del trabajo que realizábamos en las oficinas, y ahora se sitúa en torno a un 70% del trabajo. Bueno, a ver, las alumnos del aula que estéis aquí pendientes de Fernando, ¿queréis preguntarle alguna cosa? A ver, yo ya me ha contestado con lo que ha dicho, porque siempre se interpreta violencia de género en contra de la mujer. En contra de la mujer hay muchas maneras de presentar la violencia. Pues por lo que ha dicho él, algo que tú estimas mucho, que sabe de más, que te va a doler mucho que tú le quites o le hagas, o que le hable a su hijo en contra de ella o en contra de él, porque también hay él, pero bueno, en este caso en contra de ella. Ya me lo acaba de decir. Yo he visto casas donde de puertas para afuera eso era una delicia de matrimonio y de convivencia, pero luego dentro de casa no se hablaba. Se cogían los cuadros de la pared y ¡pum! ¡Pum! Y a cada momento se escuchaban ruidos. Yo en algunos momentos que ya no podía, decía, chiquilla, déjalo. ¿Y dónde me voy con los niños? Yo, aunque sea debajo de un puente. Es que hoy he empezado con el cuadro, pero mañana va a terminar tirándote el cuadro a ti, matándote. Tú has vivido de cerca situaciones, ¿no? Sí, por lo que vivido, estoy... sí, y entonces eso es la cosa. ¿Quieres venirte a mi casa? Que también me exponía, Vente a mi casa unos días, encuentra un sitio donde irte, pero mientras quédate aquí. Por lo menos déjame a los niños, que los niños no vean, porque esa es otra manera de maltratar. ¿Tú crees que sigue habiendo miedo a contarlo o que a pesar... Bueno, de que hay más herramientas y más facilidades, ¿no? Este servicio, por ejemplo, entre otros. Sí, yo no sé exactamente, no hablaría tanto de miedo, que también indudablemente, obviamente, hay muchas que lo que tienen es miedo, pero lo primero que existe en realidad es desconocimiento
propio, Todavía. o sea, reconociendo desconocimiento, sino reconocimiento propio de la situación que se está viviendo. Entiendo. Es decir, a mí me gusta mucho también, porque yo también imparto clases de victimología en la universidad, en la titulación de criminología. Hay algunos vídeos de algunas divulgadoras que hablan utilizan para hacer divulgación, sobre todo en institutos, la metáfora de la rana en el caldero, ¿no? Preparas el caldero y está el agua fresquita, la rana se está bañando y le empiezas a aprender, ¿no? Aquello va tomando temperatura cuando esto es mucho más largo. Sí, sí, cuando la rana se da cuenta de que ya el agua está hirviendo, la rana ya no tiene manera de escuchado. escapar del caldero. La violencia de género funciona igual. Primero porque, como tú bien has dicho, cuando hablamos de violencia de género, claro, hablamos de violencia y todo el mundo nos pensamos primero en un gesto violento, incluso lo de los cuadros, o la violencia simbólica, o la violencia instrumental o vicaria. Pero en realidad lo que subyace a toda la violencia de género, lo primero es control. Si el maltratador consigue controlar sin el ejercicio explícito de violencia, no ejerce la violencia. Violencia externa, física, claro, verbal o física. Si la tiene controlada de otras maneras, minusvalorándola, ¿vale? Y mantiene el control, perfecto. Que se empieza a descontrolar o a salir del control, rompe objetos, sobre todo valiosos. Y además lo hago público y lo hago fuerte para que los vecinos escuchen, porque ella va a sentir vergüenza también. Claro, yo creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Es lo más peligroso porque, claro, cuando hay violencia física se ve. Claro. Y se reconoce, pero ¿qué pasa con toda esa violencia, Lourdes, que no se ve, ¿no? Y que hace tanto daño? Pues sí, esa violencia efectivamente está oculta y la verdad es que muchas veces, incluso aunque la gente que estamos alrededor nos demos cuenta, por pudor o porque nos parece que no nos tenemos que meter en la vida de los demás, hacemos la vista gorda, como se suele decir. Pero yo en este programa no sé si hoy va solamente de la violencia en contra de la mujer, pero yo, por desgracia, conozco casos cercanos de la violencia en contra de los hombres. De hecho, he vivido, como os digo, un caso muy cercano, pues, de una violencia ejercida pues por una mujer contra un hombre, y de tal manera ha influido en esos hijos desde pequeñitos, que los hijos no quieren ver al padre, cuando el padre jamás ha ejercido ningún tipo de violencia contra ella. Sencillamente, ella tomó la decisión de una separación y la violencia que ejerció fue la de retirar el afecto hacia ese padre, que realmente el padre no hizo nada. ¿Entiendes? Solamente que esa mujer, pues al cabo de poco tiempo de estar casada, dijo como esa frase que parece que se ha puesto muy de moda: se me terminó el amor. Y entonces, pues vale, yo entiendo que una pareja se separe, que se termine el amor, pero que se ejerza violencia contra un hombre, y yo veo que el hombre, por su forma de ser, porque se avergüenza o lo que sea, no denuncia. Entonces, claro, cada vez que pensamos que el 25 de noviembre es el día para hacer visible esta violencia, pero yo me gustaría que se hiciera también patente que existe una violencia contra los padres, contra los hombres en general. De hecho, conozco otro caso de que ella es la que le pegaba a él y este hombre nunca denunció. Está silenciado completamente. Lo que pasa es que me vais a perdonar aquí que haga, porque quiero decir, si el programa, que si estamos ahora mismo en el 25 de noviembre y sin negar la realidad que estás contando, porque obviamente es una realidad, quiero decir, como he dicho, nosotros somos un servicio de atención a víctimas en general. Yo he atendido a las situaciones que estás describiendo, pero creo que hoy no deberíamos de desenfocar también la cuestión, más que nada porque si se trata de realizar algo en relación al 25 de noviembre, yo me comprometo a venir en cualquier otro momento que decidáis a lo largo del año. Pero tienes razón. Existen otros momentos, que decir, existen muchos días a lo largo del año de reconocimiento de distintos tipos de violencia, ¿vale? Yo me ofrezco a venir en otro día y tener un debate sobre otros tipos de violencia específico para no sería muy interesante el día desde luego que de hoy, ¿no? Porque me parece que la situación lo merece, porque además numéricamente también, por mayoría, hay muchos más casos de violencia de violencia hacia las mujeres, ¿vale? Y dentro de eso de violencia, porque además no se nos puede olvidar que la violencia hacia la mujer es mucho más amplia que de lo que nosotros estamos hablando aquí, que la violencia en la pareja. La mujer recibe otros tipos de violencias a nivel social y relacional que desembocan en esta situación, que eso es lo que diferencia, y ya en realidad estoy entrando en lo que no quería, es la violencia que reciben los hombres de las que reciben las mujeres también en las relaciones de pareja, porque el contexto en el que se sufre es distinto. De todos modos, es verdad, gracias, pero es interesante. Es interesante que se haya abierto este melón, ¿no? Porque hoy habrá muchas personas que, como Lourdes, también estén pensando, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, pero en el caso inverso. Eso es una pequeña minoría y eso es un discurso muy masculino. Y tenemos que
Vamos, si hablamos de la violencia de la mujer, hablamos de la violencia de la mujer. Normalmente es la que la sufre. Bueno, y en gran mayoría, y las pruebas ahí están, son evidentes, ¿no? Pero que creemos que solo es dentro de casa y solo dentro de pareja, no, hasta en el mismo autobús puede sufrir violencia. Si yo no estoy hablando de que sea dentro de casa, ni de pareja, ni nada de esas pareja, cosas. ni novio, ni marido. En el momento que tú le faltes el respeto, haga alguna cosa aquí, allí o lo que sea, ya es una manera de violencia. Es que en clase incluso me ha pasado a mí, porque ha habido un señor que ha dicho, es que las mujeres salen a la calle, y yo le he contestado de verdad, como si quieren salir en cueros. Vosotros, a mí me llama la atención porque vosotros sois de otra generación y tenéis la mente muy abierta, ¿no? Sois capaces de bueno, con vuestros ideales y con otra época, ¿no? Que o no sé, os inculcaban pues pensamientos muy cerrados a veces. No, yo tenéis la capacidad de abrirlo, pero os habréis cruzado en clase y gente sobre todo de vuestra edad que ya ha habido en otro tiempo. A mí me dan pena. Que hay gente, ¿habéis visto patrones de este tipo? No es que lo haya visto, yo creo que... Yo no en clase solo, sino... Lo veo, y sobre todo, bueno, yo por la edad que tengo y gente que piensa totalmente diferente a como yo pienso y además no están dispuestos a aprender. Y siguen diciendo las mismas burradas que decían con 20 años ahora que tienen 60 y algo. Y personas con mucha cultura, no vayas a creer que son personas que tienen mucha cultura, mira, mucho estudio. Yo personalizo una sola cosita. A mí me molestan mucho, sobre todo los tíos, y digo la palabra en la cual dicen eso cuando pasan gente joven, chavalas jóvenes y todo eso, y tienen la poca vergüenza de decir ciertas cosas. Yo con algunos me he enfrentado diciendo, tú no tienes hija, tío. O sea, tú tienes que... Si tú no respetas... En fin, no... ¿Te refieres al típico piropo que se echa por la calle? Un piropo porque tú puedes ser piropo. Que yo te diga a ti que te veo guapo no creo que sea una molestia ni que sea un piropo. Ahora hay que saber cómo decirlo. No, ¿Y pero cuándo? no. ¿Cómo y cuándo? Exactamente, ¿no? ¿Y dónde? Y claro, no, pero que pase por la calle lo que va ahora, no, mira, va vestida de una manera, o podréis vestida como quiera, mira, es joven, es mayor y hace lo que le da la gana. Seguro que esa chiquilla no se mete ni te dice a ti que eres un viejo verde ni nada de esas cosas. Desde luego que sí, Begoña. Yo quería preguntarle a Fernando que me diga un poco la diferencia entre violencia de género y violencia machista. Porque, por ejemplo, yo voy a poner el foco en las señoras mayores de 60 años que la están sufriendo también. Y veamos el último caso de esta mujer que fue a ayudar al marido y la mató. ¿Sí? Son más vulnerables que las jóvenes y lo tienen mucho más difícil. La diferencia, o sea, te puedo decir, no hay diferencia o son completamente diferentes, violencia de género y violencia machista. Es una perspectiva simplemente de dónde se quiera poner el acento cada vez que se quiere utilizar una definición. Lo que tienes que tener claro es que en el Código Penal no existe ninguna definición. Es decir, si tú te vas a los artículos que regulan y que van a castigar este tipo de conductas, no la nombran como violencia machista ni como violencia de género. Habla de el que agrediere a, con el que mantenga una relación de. Entonces, o el que lo haga por, ¿no? Tal o cual motivo. Con lo cual, después, cuando hablamos de violencia de género, violencia machista, depende de la perspectiva. Igual que los juzgados que existen son de violencia sobre la mujer, ahora sobre las mujeres, que es otro concepto distinto. Violencia sobre la mujer, violencia machista o violencia de género. Depende de dónde se quiera poner el acento. En su momento se decidió, y es una decisión política, entiendo, político en el sentido de activismo, ¿no? Poner la cuestión de el género, ¿no? Y de las motivaciones de género. Después se intentó poner también el foco cuando irrumpió la cuestión del género, los géneros, los queer y todas estas cuestiones que empezaron también en la cuestión de el feminismo a manosear, quizás, si me lo permitís, ¿no? el término género para utilizarlo también en otros contextos, para otras cosas, pues se mudó la perspectiva a la violencia machista para poner el énfasis en el origen de esas violencias, que es lo que decíamos ahí, que no es en la pareja ya directamente, sino que provienen de la sociedad, de la cultura, de la educación machista que hemos tenido, porque no todo machismo, bueno, sí, yo creo que todo machismo es violencia, puede ser violencia de género, pero no a nivel penal, ¿no? Todos tenemos comportamientos machistas que pueden desembocar en ese tipo de comportamiento. Entonces ponemos el énfasis también a efectos preventivos en el machismo, también para diferenciar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, es una cuestión más de dónde queremos poner el foco, más que en una diferencia legal, porque el tipo penal no ha cambiado desde que se aprobó en el 2004. Muy semántico. Yo creo que ya vamos a ir terminando un poco por cerrar. Tu pregunta quizá, Begoña, iba dirigida a que si... A las señoras mayores de 60 años.
Pero, ¿a qué te Que refieres? lo tiene mucho más difícil. Claro, pero porque además, claro, lo tiene Porque mucho más... los hombres mayores dicen que son más machistas que los jóvenes. No sé en realidad si es así. Ahora no o será creo, por la ¿eh? educación. No, bueno, te está lanzando una buena pregunta. El problema ahí de las mujeres de más de 60 años son, porque eso sí es algo que hemos visto, Sí. nosotros, los primeros, que decir, la oficina en Huelva lleva ya 20 años en funcionamiento, es decir, nosotros empezamos en el año 2002. Los primeros casos que atendías de violencia de género tú veías o que no lo habían denunciado o que no querían denunciarlo, y además cuando venía y por fin denunciaba llevaban una relación de 20, años, 30 años. claro. Ahora atiendes casos en los que la relación es de 5 años y ya la mujer se ha dado cuenta de Claro. la situación que está viviendo y Claro. denuncia antes. Entonces, esas mujeres de más de 60 años han tenido una convivencia mucho más larga, con lo cual, desde un punto de vista del trauma, es más profundo en ese sentido, o puede llegar a ser más profundo, y también tienen unos valores por la educación que han recibido que le hace querer permanecer. Exacto. Esto es un problema doméstico, solucionarlo en casa, Sí, sí. que ya la policía, Guardia Civil ya no te dice cuando vas a denunciar, eso ya se acabó, pero sigue estando. Pero Y es muy sigue habiendo triste, muchas ¿no? madres que dicen eso todavía, muchas abuelas y muchas señoras de 60 años que siguen pensando que si el matrimonio falla es por su culpa. Lo que Porque decía ella del es la garante de que el reconocimiento. matrimonio funcione, de que la familia permanezca Date unida. cuenta. Las cosas Y malas eso se tiene sus resuelven en consecuencias. casa. cuenta. Las cosas, entonces ahí es donde está la dificultad y la desprotección de estas mujeres, Ujú. que sienten que no, o sea, que lo que les está ocurriendo es por algo que ellas han hecho mal y que además no tienen redes de apoyo. También ahí está el trabajo, ¿no? En esa red Claro. informativa. Y por en- eso es tan importante lo que Claro. ya mencionó y que se involucren también los vecinos y las amistades, que a veces es muy duro, y si nos vais a cortar, era lo último que quería decir también Sí. en apoyo de esta cuestión, porque quien se ofrece a ayudar, que es fundamental que lo haga, o sea, que todo el que conozca denuncie esa situación. Bueno, no tanto que denuncie directamente a policía, sino que se ofrezca a ayudar y a colaborar para que esa denuncia se produzca, tiene que ser consciente también de que muy probablemente los 2, 3, 5, 10 primeros intentos se frustren. Sí, sí. Y después de que le haya ayudado, ella vuelva. O no llega a buen puerto. O sea, cuando uno se involucra, tiene que ser consciente de que no es fácil salir, porque no es fácil ver la situación, y que hay que estar ahí y no frustrarse tú también en la primera negativa a ese esfuerzo que has realizado. ¿Teléfono de asistencia, el SABA? Eh, ¿O a mujeres víctimas de violencia de género? Lo mejor sería pues, el número genérico del Estado, el 016, o en Andalucía el 900 200 999, creo que lo he dicho bien, lo tengo que mirar, que es el de la Junta de Andalucía, que es el específico aquí también para activar los recursos de que disponen las víctimas de recursos de emergencia, casa de acogida. Un último mensaje en un día como hoy. Pues el mensaje es que el problema de la violencia de género es un problema de toda la sociedad, de todos nosotros, y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para solucionarlo. Nosotros también lo hemos hecho hoy, en gran o menor medida, pero con nuestro granito de arena desde este programa de radio. Muchísimas gracias, Fernando, compañeros de Lola de la Experiencia. Vamos ahora a la segunda parte del programa para ponernos las pilas en cultura general y sobre todo hablar mucho de Huelva. Seguimos aquí en La Voz de la Experiencia. Gracias. Bueno, vamos a dar ahora la bienvenida a los tertulianos que nos están esperando siempre
impacientes para ponerse pues poético, para ponerse tecnológico, para hablarnos de los monumentos y por supuesto del palabrerío que tenemos en las calles. ¿Qué tal? Bienvenidos compañeros Juan Malabadíe, Manolo Rodríguez, Puri Hierro y Manuel Vázquez, el poeta de aquí de la radio, de los veteranos de la Universidad de Huelva, que me encanta decir eso, los veteranos. Bueno, vamos a ponernos en tono digital, porque Puri es nuestra experta en redes sociales, nuevas tecnologías, y hoy, con el tema del 25 de noviembre, también nos viene a traer algunos consejillos, ¿no? Sí, a ver. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchéis, como siempre. Bueno, ya se ha dicho que el programa de hoy está conmemorando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Existen sectores de población que banalizan este concepto. Desde nuestro Rincón Digital, hoy vamos a proponer un podcast que se llama La Casa Grande. Este podcast es un poco crudo, que hay que tener ganas también de... La Casa Grande. La Casa Grande, porque trata el maltrato en profundidad con los testimonios de 4 mujeres en proceso de recuperación en un centro integral de mujeres. Después, en los últimos tiempos también se está conociendo otro tipo de violencia, como es la violencia digital, o vamos, ya gravísimo, la violencia vicaria, ¿verdad? Y si buscamos en Google ONU 25 de noviembre, nos informaremos de la campaña de este año que está centrada en la violencia digital. Ahí nos podemos informar de todo lo que explica un poco lo que es el abuso digital. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad ha lanzado un corto que se llama La búsqueda del tesoro. Los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Yo es que una compañera de clase, la hija, trabaja precisamente en este spot, porque no es que trabaje en la elaboración del spot, trabaja en publicidad y ella ha participado. De la actriz Esther Expósito, la verdad que la verdad que sí, yo lo vi anoche entero, completo, y la verdad que es que te sorprende el final, que crees que es otra cosa. Animamos, ¿verdad? ¿no? Sí, a la gente que lo vea. Exactamente. Bueno, entra en YouTube y ahí lo puedes encontrar, como es natural. Después, por otro lado, a mí me ha llamado también la atención, que preocupante, ¿verdad?, que es el crecimiento que se está registrando de negacionismo de la violencia de género, especialmente en los jóvenes de entre 15 y 29 años. Si queremos un poco, verás, estos son datos del estudio de Barómetro de Juventud y Género 2023 del Centro Reina Sofía. Igualmente podemos entrar en Google y si queremos ampliar. Un poco por ver a ver qué se cuece, ¿no? En cuanto a datos. Exactamente. Después hay también, al respecto de toda esta temática, estudios que consideran como determinado tipo de música en los jóvenes también condiciona que se tenga una visión distorsionada de lo que es la violencia de género, ¿no? Fíjate. Sí, al final es cultura, ¿no? Es lo que te vayas inculcando. Entonces, en Google Académico, si buscamos allí música y violencia de género, hay unos artículos muy interesantes que analizan distintos tipos de música, porque las letras, no voy a nombrar ninguna, porque para que nadie se sienta ofendido, por si le gusta, pero bueno, incluso la música que escuchaban nuestros abuelos, nuestros padres, la música que incitaba a un tipo de comportamiento que ya de por sí creíamos que estaban más erradicados, pero ahora existen canciones que vamos, que incluso la misma juventud, no los jóvenes masculinos, sino incluso... No los chicos, ¿no te refieres? No solo los chicos, incluso las mujeres se sienten a veces como identificadas con este tipo de música. Fíjate. Entonces es lo que tú estabas hablando. En la educación está la base de todo para que, digamos, se pueda erradicar este tipo de comportamiento que en los adultos, a veces no, en los adultos existen desde hace tiempo, pero que ahora se están repitiendo también ya en determinados grupos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya un poco para terminar, el tema de las asignaturas, ¿no? Que como siempre digo, algún podcast. Ya tuvimos una entrevista que fue cuando el profesor de la asignatura Cuida tu Salud, pero voy a traer otro par de podcast. Este se llama Fitness en la Nube, porque este es de cara a los entrenamientos. Y qué bueno. ¿Sabes? Y después también el podcast de Hanna Fernández. También de salud, ¿no? Para quien quiera seguir pues cuidándose. Bueno, porque de salud, de psicología, de todo eso hay muchos, la verdad. Y por último, hay una asignatura nueva que es de cuarto, que se llama Los orígenes de la humanidad, un paseo por la evolución. Existe un podcast que se llama Desenterrando el pasado. El capítulo, La evolución humana, un viaje fascinante por nuestros orígenes. Anda que no, ¿eh? Para entonces, quien quiera seguir aprendiendo. Un poco
en fin, esto Bueno, entretiene. el universo digital, ¿no? Todo lo que nos ofrece, aunque hay algunos que les gusta más lo tradicional, el palabrerío, ¿no? El Sí, palabrerío pero de yo la antes calle. quería hacer referencia a las sensaciones con la música. Ajá. Viena, un viaje en Viena, un palacio antiguo, pequeñito, una orquesta, 2 bailarines, el Danubio azul, y yo empiezo a llorar. Pero muy lentamente, o sea, las lágrimas, porque os imagináis escuchando el Danubio azul Claro. en Viena. ¿Tú te has ido a Viena hoy? ¿Te has levantado No, y es dicho, yo voy que, a es que me Viena? ha traído a la El memoria. tema Ah, de la bueno, pues ya música, está. ¿no? No, eso. La música, Bueno, que aquí la música vivimos la emociones. música Bueno, que- si hablamos de música, me recuerdo Torremolino, los años 60, la playa del Bajondillo, mi novia y yo bailando el sorbito de champán. Pues ya está, Pues ya ahí está, quedó, para que veas. ahí Ahí quedó queda su la cosa. recuerdo. Bueno, Claro que sí. y vamos al palabrerío. Venga, Chamarro. a ver, chamarro, espérate. Seguimos todavía hablando del habla popular Sí, de Moguer. es Moguer, esto es A Moguer, ver, esto es Moguer, Moguer. Moguer tiene para aburrir, ¿eh? Esto aquí para hartarse. Y eso que no digo las cosas picantes que vienen. Con lo que te gusta a Hombre, ti. por Dios, que- A ver. Bueno, y chamarro es la chamarreta, la cazadora, esta Eso. de piel que por cierto procede del vasco, zamarra. Ah, mira. Y luego viene chambri. Chambri le sonará algo a la gente de Huelva. Helado. Exacto, Eso. helado. ¿Por qué? ¿Qué era Sí. eso? Un helado. Y Chambri. también se le llamaba así pues lo del helado viene porque proviene de que los que vendían los helados tenían una camisa blanca, una chaquetilla blanca, y eso le llamaban chambri. Y de ahí, Iban por la calle con un carrillo vendiéndolo. que por cierto, yo no sé si he contado que lo del coqui le dije yo a coqui huevo. Garrido Es Palacio, verdad. que decía que se había acabado, que eso ya no se veía en Güero, y yo le dije a Garrido Palacio Todavía. que sí, que... El coqui eso- para San Sebastián, ¿no? para Los coquis, eso los y coquis. Los la coquis. Semana Santa. Ah, eso. Bueno, y luego viene charquero. Pues charquero es un charco, sin más. Y luego viene la chasca. Y la chasca sabemos lo que es. La leña menuda esta que se echa para encender los fuegos. Y luego hay una que es chimilacó. ¿A qué le suena a vosotros chimilacó? A Jersey, ¿no? A Jersey. A Polo, ¿no? Es una vulgarización de la palabra chemis lacoste, Ah, que es la marca de marca cocodrilo. del Marca. cocodrilo. Mira, cocodrilo. es verdad. Chimilacó, Para pero- más de uno como yo que se está enterando ahora, ¿eh? Chimilacó. Y luego viene pues chícharo. Pues chícharo aquí algunos lo entienden por judías blancas, otros lo entienden por guisante, según el sitio que le coge. Para mí guisante. Yo siempre En lo Huelva Guisante, guisante. sí. En Sí. Huelva Huelva es guisante, en Sevilla... Sevilla sí, son claro. judías blancas. Exacto. Y luego viene chifoa. Eso se le dice al que habla solo, dice cosas sin sustancia, el que dice caga. Ese nada más que dice chifoa. chifoa. Y por último, chipé. Ah, no, hay otra. A ver, que no se nos olvide ninguna, porque lo que nos gusta las palabras estas. Chemilacost. Ya, A ya. ver. Ah, Perdón, eso, Chemilacost no, hoy, perdón. Chiquichanca. Ah, Chiquichanca. Chiquichanca. Ah, eso, Chiquichanca, según Garrido Palacio, es el chaval que lleva la comida, los atillos a los trabajadores del campo. Pero eso es chiquichanca. Pero chiquipanga es el que hacía en Cádiz, el Y en que Huelva. hacía el cambio, y Cuervo también, ¿no? En el Huelva puerto. también. Sí, el que hacía cosas con la moneda extranjera, hacía cambio así de Esa moneda es la extranjera. deformación de la palabra inglesa Ship ship change. chandler, que son cambio. aprovisionador de buques. Las cosas que aprendemos aquí, esto es Y esto- increíble. Ship chandler es aprovisionador de buques. Juanma, perdón, ¿chipichanga no se dice Sí, también? sí, ¿Chipichanga? sí, es que Chipichanga, 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 ¿no? sí, Eso que- chipichán es que hay dos. Chipichanca, que es el chaval que lleva las comidas a los obreros en el campo, y luego chipichanga, El que estamos hablando, el que cambio está- del dinero, ¿no? El cambio del dinero en el campo. Ea. Y ya está ahí por hoy. Muy bien. Mira, es que no está escuchando, pero es que nos está poniendo la banda sonora que tú antes has mencionado ahora mismo, Juan.
emociono, Juan, que me emociono. Que es muy sensible. Estamos aquí Qué sensibles, nos vamos maravilla, ahí. qué maravilla. No, Pues teletransportar. hay un día tenemos que hablar de la música de DJ y esas cosas, ¿eh? La música cómo ha cambiado, ¿no? Sí, sí, lo del sorbito de champán, por Dios, qué bonito. Qué bonito. Bueno, además aquí la Navidad se presta, ¿no? A ponernos musicales. Bueno, Manolo Rodríguez, ahora nos vamos a dar un paseíto por las calles de Huelva, Paseíto por a ver las los calles. monumentos, a ver qué Eso monumento es. nos trae esta semana. Pues mira, vamos a traer un monumento, digamos, en relación a lo que estuvimos hablando la semana pasada del museo al aire libre, pues del mismo autor, y ¿Qué era? Que era Pepe Noja. Era el autor de, en este caso es un solo monumento y está muy cerquita de aquí. Está ahí en Los Bajos, que es en avenida entre Hispanidad y Galaroza, en la misma avenida Andalucía, en las rotondas que tenemos ahí abajo cuando salimos, ¿no? Ese es el monumento al 5º centenario, ¿vale? Entonces, como te he dicho, se encuentra ubicado ahí en la avenida Andalucía. El monumento fue realizado por el escultor de Aracena, Pepe Noja. Recordamos que también fue el encargado de llevar a cabo, como hemos dicho anteriormente, el Museo al Aire Libre. Viene a reflejar paisajes de nuestra provincia, campos del Andévalo, la Campiña, los ríos Tinto y Odiel en su desembocadura en el Océano Atlántico. Incluso animales como el burrito platero, recordemos que se llama oficiosamente como la Fuente del Burro. La escultura está realizada en bronce y tiene una longitud aproximadamente de unos 8 metros de largo por 5 de altura. Este monumento se inauguró el 21 de diciembre de 1990, siendo alcalde don Juan Ceada. Su coste ascendió a más de 66 millones de pesetas, siendo costeado en su totalidad por el ayuntamiento de la capital. ¿Vale? La ubicación de este monumento, porque prácticamente del monumento, bueno, sí, habría que decir que la Huelva Información en 2017 hizo un trabajo sobre la ubicación del monumento, decía que habría que subirlo, decía que habría que podarlo, como está actualmente prácticamente no se ve nada, como no te metas en la rotonda tú no ves monumento ni cuando vienes ni cuando vas, y cuando vienes de entrando en Huelva por supuesto que no lo ves, porque la arboleda que tiene es enorme y eso habría que podarlo, habría que hacerlo. Y además recomendaba hacer una subida del monumento aproximadamente de 1,50 m. Subir el monumento costaba unos 60 o 70 mil euros y el alcalde de entonces, Gabriel Cruz, lo desestimó porque decía que era una cantidad muy importante para hacer un arreglo de monumento. Entonces, ¿No lo vio necesario? No lo vio necesario. Entonces, bueno, pues decía que habría que podarlo. La verdad es que yo no sé desde cuándo no se poda, pero ahora mismo no se ve absolutamente. Qué pena, ¿no? Hay una foto que he estado viendo yo, incluso las hojas de la palmera que tiene entran dentro del monumento, que no se aprecia bien, no se ve ni la salida del río Tinto, nada más que se ve un poco del Odiel, en fin. Yo creo que podrían conservarlo un poquito más, ya que que también se invirtió un dinero y el monumento, pues está ahí, y se debería de ver entre que se sale y se entra. Lo único que quería comentarte ya es sobre la mal llamada Avenida Andalucía, que es donde está, ¿vale? Esto lo tenía yo porque el año pasado no pude hacer el final del tema de las calles, ¿no? La mal llamada Avenida Andalucía, porque yo creo que se debía de llamar Paseo de Andalucía. Esto lo hizo Alejandro Herrero, en su PGO del 64, de 1964. Lo tacharon de loco por hacer ese tipo de avenida. Entonces él, cuando se hizo en el 64 esta avenida o este paseo, que yo creo que es un paseo, porque convive arboleda, conviven jardinería, conviven las personas y conviven los automóviles plenamente, ¿no? Porque tiene anchura y se presta a ello, ¿no? Entonces lo tacharon un poco de loco porque decían que no había tamaño en ciudad en aquel año, ¿no? Y lógicamente luego se ha visto que sí, que la avenida incluso tuvo premios y demás de arquitectura, el diseño y demás, ¿no? Lo que quería comentarte también, ya para terminar el tema, y para terminar con el tema de calle, es decir, por ejemplo, la calle más larga del mundo. ¿Sabéis dónde está la calle más larga del mundo? Pues no, ¿dónde está? En Huelva no creo, ¿no? Se llama la Young Street y es una calle que tiene 56 kilómetros de longitud y se encuentra en Toronto, en Canadá. Fíjate, ¿cuántos kilómetros? 56. Casi no. O sea, atraviesa entera de norte a sur. Yo creo que más. Desde el número 3 de la calle hasta el número... Y la avenida más larga o calle más larga de España es la Gran Vía,
pero no la de Madrid. Ah, ¿no? ¿Cuál? No, es la de la Manga del Mar Menor. Ah, mira. La Gran Vía de la Manga del Mar Menor, que tiene 13,1 kilómetros. Fíjate, lo que aprendemos cada semana en el aula de la experiencia. Gracias, Manolo Rodríguez. Y bueno, Muchas vamos a gracias, finalizar con broche de oro con nuestra poesía. Nuestro poeta que está ya mirándome, pues, a ver si puedo hacerlo ya. Con lo que le gusta es recitarnos sus versos. Además, versos que él mismo escribe semanalmente para nosotros. Casi nada, ¿eh? Pues sí, yo puedo decir otra cosa, que es cierto lo que acabas de decir. A mí me gustaría comentar muy brevemente, antes de recitar el poema, que no basta un día para hablar de este desgraciado tema o lacra social, como la violencia llamarle. machista. En mi mente yo no concibo que en el siglo XXI, en un mundo civilizado y moderno, todos los días escuche noticias de violencia de género, llegando al extremo de la muerte. Que no sirva esto para un día solo, sino que meditemos y seamos más humanos, más civilizados y más realistas con la situación. No se trata aquí de buscarle las causas. Habéis tenido en el programa anteriormente seguro muchísimos comentarios al respecto. Yo siempre solamente digo que mi poema, si sirve de algo, que sea para erradicar de una maldita vez la violencia de género. Para quien se haya incorporado al programa más tarde, decir que hoy la parte primera de La Voz de la Experiencia va dirigida pues al Día contra la Violencia de Género, y qué mejor que culminarlo con tus bonitas palabras que siempre pues son una voz hacia la paz, ¿no? Son palabras de paz siempre, así que... Sobre todo son palabras de paz, y yo me he puesto en la piel de una mujer. Pues cuando quiera, estamos deseando escucharlo. La piel callada. Ayer por la mañana, cuando me vestí de estrellas, pintando una belleza imaginada, queriendo como el sol alumbrar mi alma y tu alma, descubrir lo sencillo y lo inútil ante el amor normal, la entrega que se hace de la nube a la tierra o el gesto regalado de la flor a los campos. Descubrí con pesar que otros ojos inventan aquello que no es cierto, la tortura que impulsa los golpes a un pastel. Ayer por la mañana, cuando el sol más brillaba, se desnudó mi cuerpo ante la lluvia más negra, y aquel lago eterno de dulces cisnes blancos se convirtió en manglar de brotes que amargaban. Hoy, encerrada en mi cuerpo, sentada en fríos cielos, acostumbro mis ojos a una puerta oscura y veo que en mis alas se están perdiendo plumas, a la vez que en la boca me ponen 1000 candados. Como un cuento frágil que no se escribe fácil, personaje me siento a merced de los golpes. Desmentida en lo incrédulo, destrozada en el tiempo, desvirgada en las leyes. Muchísimas gracias, Manuel Vázquez Quintanilla. Vaya calidad, ¿no? Y calidez humana que tienen las dos cosas. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha habido momentos para todo, para las risas, para ponernos serios, para la reivindicación. Y es que esta es la Universidad de Huelva, esta es La Voz de la Experiencia, y la próxima semana mucho más. Muchas gracias y nos vemos muy prontito aquí en La Voz de la Experiencia.